Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 4 de abril. Es el sábado santo y inicia la vigilia pascual dentro del triduo pascual. La liturgia de este día, sábado santo, es la más importante de todas, tanto así que la iglesia la denomina como la madre de todas las liturgias, especialmente porque conlleva a la resurrección del Señor, la Pascua y la resurrección del Señor. O sea, completa así la liberación del pecado y la nueva vida en Cristo Jesús. Este día se guarda silencio, silencio sacramental, porque el Señor está en el sepulcro. Se medita la pasión, se ora, se ayuna, se hace limosna, especialmente porque en este tiempo es cuando el Señor también desciende al mundo de los muertos, de los prisioneros. No hay que confundir con el descenso a los infiernos, con el descenso a los condenados. Es precisamente los justos desde Adán a quien va a liberar. Muy bien, en la primera parte de este día hay la liturgia que se conoce como la del lucernario, la vigilia o lucernario, que consiste en la bendición del fuego y la preparación del cirio. Todo esto se hace fuera de la iglesia, el sacerdote con los fieles que va a bendecir el fuego, ¿no? Y sabemos que el fuego es preparación al gran evento, ¿no? Que es la resurrección. Y también se realiza la bendición del cirio, el cirio pascual. Bueno, todo esto con la debida eh, solemnidad, respeto, y la gente participa de esta liturgia con las oraciones y los cantos. Bueno, aquí es importante también incluir lo que hace el sacerdote en la liturgia o en el rito de bendición del cirio pascual. Y aquí está precisamente descrito este rito en el que se incluye el año, ¿no? El año 2006. Y todo lo que dice aquí, el sacerdote tiene un significado importante para la nueva vida, ¿no? Que es lo que comienza ya precisamente eh, al finalizar esta liturgia, que es la resurrección. Bueno, también se incluyen en esta bendición del cirio unos granos de incienso que el sacerdote coloca, ¿no? En el cirio. Y también tiene un significado importante, ¿no?
y los coloca en forma de cruz, la parte superior, el primero en el centro, ¿sí? Abajo, el tercero, el cuarto a la izquierda y el quinto a la derecha. Bueno, luego se hace la procesión, ¿no?, desde fuera de la iglesia con los cantos y los responsos debidos, ¿no? Aquí está la descripción que ustedes pueden pausar en el video y leer. También tenemos el pregón pascual que se canta, ya sea en el coro o por los mismos fieles. Bueno, todo esto tiene una significación importante en el acontecimiento que va a realizar, que se va a realizar, se va a producir al final, al final de esta vigilia pascual. Bueno, la segunda parte tenemos entonces la liturgia de la palabra. Esta liturgia es muy rica porque se leen 7 pasajes del Antiguo Testamento. No, no los vamos a leer todos, no, porque sería muy extenso, pero sí vamos a leer el más importante, que es el tercero, la lectura del Éxodo, ¿no?, que este tiene que hacerse, a pesar de que hay algunas modificaciones eh, en las que el sacerdote puede hacer, puede limitar las lecturas. Sin embargo, esta lectura del Éxodo, capítulo 15, debe hacerse, ¿no?, y acompañada con los salmos, cada lectura del Antiguo Testamento. Bueno, entonces podemos ver que esta liturgia es extensa, pero no menos rica, ¿no?, y significativa. Bueno, entonces estamos pasando aquí las lecturas con sus respectivos salmos. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la lectura de uno de los pasajes, que es, como les había dicho, el del Éxodo, la epístola que ya prepara la fase más importante, que es la resurrección, ¿no?, y también lo que concierne con el Evangelio, que sería la parte ya final de la liturgia con la resurrección. Muy bien. También hay la tercera parte, que es la liturgia bautismal, ¿no?, cuando se realiza la renovación del bautismo, del sacramento bautismal. Se proclaman letanías, ¿no?, de la Santísima Virgen, de los santos, la renovación de los compromisos bautismales, y la cuarta parte es la liturgia de la Eucaristía, que se da, se ofrece, ¿no?, de la consagración realizada y que se conserva en la reserva
para que el pueblo pueda comulgar ya en esta fase que es ya de la resurrección. Muy bien, con esto entonces vamos a la liturgia de la palabra con la lectura del capítulo 15 del Éxodo. Muy bien, eh, como les había dicho, todo está centrado en la Pascua, en la pasión, muerte y resurrección final, ¿no? Que es el aspecto final que se celebra en la vigilia, ¿no? Con la esperanza, ¿no? de la resurrección, porque sabemos que jueves y viernes la cena, el viernes la pasión y muerte, y se espera pues la resurrección. Sin embargo, como veremos en las lecturas, eh, se asume la muerte, ¿no? Para esperar la resurrección. Entonces nos dice el autor del libro del Éxodo, capítulo 14, capítulo 14, versículos del 15 al 31 y el capítulo 15, el versículo 1, parte A. Nos dice entonces el Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar por lo seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de ustedes, y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus jinetes. Como vemos, pues es lo que ocurrió en el Mar Rojo, ¿no? El milagro de la división de las aguas, ¿no? Por donde pasaron los israelitas. Y murieron los que los perseguían, ¿no? El ejército egipcio. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de sus jinetes. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel. Pasó a retaguardia. También la columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran aproximarse el uno al otro. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina, cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural. De modo que los egipcios en su huida toparon con las aguas. Así
precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó, mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente del Señor, que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Bueno, y a continuación sigue obviamente un canto de alabanza y de acción de gracias por la salvación que había hecho el Señor, ¿no? Eh, Matando a todos los egipcios que perseguían al pueblo de Israel. Y Israel se encontró a salvo atravesando el Mar Muerto. Bueno, continuamos, como pueden ver ustedes, las siguientes lecturas, que no vamos a leer, solamente la tercera del Éxodo. Y pasamos a la epístola, ¿no? Este día se lee la epístola de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Bueno, esta epístola, como ustedes conocerán, se refiere ya a la resurrección, ¿no? Ya estamos en el Nuevo Testamento y ya estamos anunciando, ¿no?, la resurrección del Señor con esta lectura. Entonces tenemos la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 3 al 11. Entonces dice San Pablo a los cristianos, primeros cristianos de Roma: hermanos, cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Bueno, entonces es importante recordar que el bautismo recibido por los cristianos hacía que se unieran a Cristo en su muerte para poder acceder al perdón de los pecados, ¿no? Porque al ser parte de Cristo en su cuerpo, estaban muertos al pecado, ¿sí? Y lo otro es que como Cristo resucitó, estando en él, a través del bautismo, también resucitarían en él o con él. Bueno, y entonces esto representaba, como dice, así también nosotros andemos en una vida nueva. Ya es una vida nueva de Cristo resucitado. Y continúa, pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Bueno, entonces repetimos: bautizados, incorporados en la muerte del Señor Jesús en su cuerpo,
pero luego al resucitar Él, estamos resucitados a una vida nueva, espiritual, ¿no? Espiritual porque nos envió el Espíritu Santo. Y por eso no podemos separarnos de Él, porque estamos viviendo espacio-temporalmente aquí en la tierra, pero con el Espíritu del Señor Jesucristo. Bueno, y termina San Pablo a los romanos. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre. Y quien vive, vive para Dios. O sea, la nueva vida, ¿no? La vida en el Espíritu. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la esperanza, ¿no? Y no debemos tampoco vanagloriarnos de que ya estamos listos, ¿no? Completamente, no. Porque si pecamos gravemente, ¿no? Que sería una desgracia, porque perderíamos la gracia, ¿no? Santificante de estar en Cristo, ¿no? Y entonces sí nos apartamos de Él y cometemos pecado, ¿no? Para lo cual es la solución volver, ¿no? Reconciliarse con Él y volver a estar unidos, ¿no? Con la gracia santificante en el Espíritu. Bueno, continuamos. En esta ocasión tenemos el Salmo responsorial 117, que es un salmo de alabanza, ¿no? De acción de gracias, y especialmente porque se canta el aleluya, ¿no? El responso es eh, aleluya, 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 que es prácticamente el himno de alegría en la resurrección del Señor. Es un salmo también, obviamente, para cantarse porque están aquí las antífonas, ¿no? ¿Sí? Porque eterna es su misericordia, que se repite, ¿no? Después de cada versículo, después de cada estrofa. Nos dice el salmista, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bueno, la piedra que desecharon los arquitectos, ¿no? Se refiere a los judíos. Desecharon porque la despreciaron, no le creyeron, ¿no? Y Él es el fundamento, ¿no? Sobre la cual se construye, ¿no? Se construye eh, el edificio o la iglesia, ¿no? Que es el cuerpo místico de Cristo, que es su cuerpo. Entonces, el Señor quien lo ha hecho, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Muy bien, y llegamos al Evangelio que ya proclama la resurrección del Señor en esta vigilia pascual, que es la parte final, ¿no? La alegría, el gozo de la resurrección del Señor Jesús. Tenemos entonces la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Muy bien, nos dice San Mateo, pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Bueno, aquí podemos observar que se menciona ya el alborear del primer día de la semana. O sea, después del séptimo día, que es el día de fiesta
de los judíos sigue el primer día de la semana, que sería el octavo día, ¿no? Después del séptimo. Este es el día del Señor, ¿no? Dies Domenica, domingo. Y es el día precisamente en el que se celebra la resurrección del Señor. Y tenemos aquí a María Magdalena y la otra María, la madre de Santiago y de José. Y continúa. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Bueno, aquí es importante observar entonces que eh, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Vengan a ver el sitio donde yacía y vayan a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va por delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he anunciado. Bueno, como habíamos dicho entonces, el ángel les va a indicar que el sepulcro está vacío y les invita a que vean, para que sean testigos de ese hecho. No está el Señor. Y ellas van a los apóstoles a comunicarles, ¿no? A comunicarles esto y a decirles que lo verán en Galilea. Y continúa. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. Bueno, por una parte el miedo, ¿no? Por eh, el evento sobrenatural del ángel, también por no encontrar al Señor Jesús, que es lo que ellas esperaban, ¿no? Y también la alegría de saber que Él ha resucitado como lo había dicho a sus discípulos. Y continúa. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, alégrense. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Bueno, ¿cuál sería el asombro, no? La sorpresa y la alegría también? Por eso el Señor les dice, no teman, vayan a comunicar a mis hermanos.
O sea, según este evangelio de San Mateo, fueron las mujeres quienes primero vieron al Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones de Pascua de Resurrección.